Hola a todos y a todas, soy Laura y en el vídeo de hoy les traigo mi experiencia en el segundo cuatrimestre en el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas. No sé si lo habrán visto, pero tengo en mi canal este mismo vídeo sobre mi experiencia en el primer cuatrimestre, así que se lo dejo por aquí. Primero las asignaturas que he tenido este cuatrimestre, de qué va cada una, su grado de dificultad según mi perspectiva y todo eso. Este cuatrimestre hemos tenido 4 asignaturas de informática y 2 de matemáticas, en lugar de 3 y 3 como en el primer cuatri, y dentro de las temáticas estaban cálculo 2, geometría 2, estadística descriptiva e introducción a la probabilidad, y métodos numéricos. Y dentro de las de informática estaban fundamentos del software y metodología de la programación. Mi favorita de las de informática fue metodología de la programación, que seguía un poco la línea de fundamentos de programación del primer cuatri, que también fue mi favorita. Y de las de mates, yo diría estadística sin duda alguna, que de hecho creo que si tuviera que elegir una de todo el segundo cuatrimestre, también sería estadística. Empezamos con las de mates, primero cálculo 2, que había como 2 temas grandes y luego dentro de cada uno de esos temas pues distintos subtemas, pero en sí los 2 grandes eran cálculo diferencial y cálculo integral, es decir, derivadas e integrales. Sí que hay cosas nuevas, pero en principio es aplicar de una manera un poco distinta lo que has aprendido en bachillerato. Sí que también lo que a mí más me costaba es la parte teórica, como siempre, que a mí todavía me cuesta mucho demostrar las cosas y te ponían a lo mejor algunos ejercicios de demostraciones de cosas de integrales o de continuidad y tal, que a mí a lo mejor me costaba un poco, pero bueno. Y eso, que también hay partes de continuidad, de optimización, que todo eso suena mucho al temario del segundo de bachillerato, con lo cual pues sigue un poco esa línea, pero en un nivel más complicado. Luego geometría 2 para mí fue un pelín más fácil que geometría 1, pero sigue más o menos la misma línea. Y solo tuvimos 3 temas, el primero fue de diagonalización, vectores propios, valores propios, etc. Y luego el segundo creo que era de métricas, y el tercero de isometría. Y para mí no solo fue un pelín más fácil, sino que también fue mucho más interesante. No sé por qué, no le encuentro mucho una explicación, porque también había mucha teoría y todavía no le puedes ver realmente la aplicación a la vida real, como digo yo que siempre le busco. Pero sí que, no sé, me resultó más entretenido hacer los ejercicios y estudiarlos que geometría 1, así que eso es un punto a favor, por supuesto. Luego, pasando a métodos numéricos, esta fue la asignatura que menos me gustó de todo el segundo cuatrimestre porque, no lo sé, se me hacía muy aburrido. Yo creo que hay gente que le puede parecer muy interesante porque además ahí sí que puedes... Nosotros trabajamos como 2 partes, la parte teórica y la parte práctica, como en todas las asignaturas, pero aquí sí que había un poco más de diferencia porque la parte práctica era todo con un programa de ordenador que se llama Máxima. Y entonces yo creo que hay gente que sí le puede parecer muy interesante porque con Máxima puedes hacer un montón de cosas, de trabajar con matrices, con gráficos. A mí, no sé por qué, desde el principio le cogí un poco de manía porque los 2 primeros temas me costó una barbaridad entenderlos y no sé, ya de por sí le cogí como manía a la asignatura y se me ha hecho un poco cuesta arriba. Entonces yo diría que esa fue la que menos me gustó porque además mezcla muchas cosas, mezcla cosas de cálculo 1 como series y sucesiones, pero luego también mezcla cosas de matrices como métodos para resolver las matrices, método de Gauss, esas cosas, o luego también métodos iterativos, no sé, veo como que mezcla de todas las cosas que he dado antes de cálculo 1, geometría 1, entonces pues para mí también fue un poco caos eso. Incluso álgebra también mezcla cosas de álgebra, con lo cual eso para mí era como un poco caos y no me terminó de gustar. Pero bueno, que para gustos colores y que sí que tengo amigas a las que les gustó. Y por último, dentro de las de matemáticas tenemos estadística descriptiva e introducción a la probabilidad, que como dije al principio, esta fue mi favoritísima, me encantó. Al principio me costó un poco entender el primer tema porque todavía no estaba como muy familiarizada con el lenguaje de la probabilidad, de la estadística y tal, pero poco a poco me fui integrando más y sobre todo al final, que me puse a estudiar un montón para el examen final, como que ya me terminé de enterar de todo más o menos y me gustó mucho, la verdad que creo que he aprendido muchas cosas de esta asignatura, cosa que a lo mejor no tengo esa sensación al acabar otras asignaturas. A lo mejor he acabado geometría 1 aprobada, pero no me siento como que realmente haya adquirido tantos conocimientos de geometría 1. Pero con esta asignatura, al terminar, sí que creo que he aprendido bastantes cosas y eso, no sé, me siento realizada. Esta asignatura estaba dividida en 6 temas, los 2 primeros eran de estadística con variables estocásticas, el tercero y el cuarto de probabilidad, el quinto de variables aleatorias y el sexto no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, vamos, que eso, que había parte de estadística, parte de probabilidad y estaba muy variada la cosa y que a mí las 2 partes me parecieron súper interesantes. Y ya, no sé, tengo ganas de tener otra de este tipo, o estadística o de probabilidad, me da igual, pero otra de este tipo. Ahora, pasando a las de informática, tuvimos fundamentos del software, que ahí aprendimos un montón, pero un montón de comandos para usar en la terminal de Linux, porque esto es una cosa que yo le tenía un poquillo de miedo, porque como yo iba con cero idea de Linux y del sistema operativo y de cómo funcionaba y tal, escribir cosas en la terminal me daba como miedo porque no sonaba bien y no me enteraba de lo que estaba escribiendo y digo, seguro que voy a romper el ordenador, pero después de esta asignatura ya le tengo un poquillo menos de miedo.
aún le sigo teniendo, pero un poquillo menos, porque, no sé, como que hemos aprendido tantos comandos para utilizar que ya me suenan de algo, más o menos sé qué estoy escribiendo, no sé, me ha ayudado a saber para qué sirve la terminal de Linux y cosas que se pueden hacer desde la terminal. Y luego también hemos aprendido cuando se ejecuta una instrucción en el ordenador qué procesos se siguen, o el proceso de compilado, de ejecutar un programa, los archivos, los datos, los directorios, cómo se puede acceder a ellos dependiendo de cómo están almacenados y esas cosas. Y luego pasamos a la última, que es metodología de la programación, que esta sí que es como una continuación de fundamentos de programación del primer cuatri. Y nada, es básicamente seguir programando, pero ya en lugar de utilizar solo un fichero .cpp, que es lo que utilizábamos en fundamentos de programación, ahora hemos añadido más ficheros .cpp y ficheros cabecera, o sea, los .h, que no sabía antes lo que era y pues eso lo hemos aprendido, así que ya hemos hecho como un programa con muchos ficheros dentro, no solo un fichero. Y hemos aprendido también a hacer redirección de entrada para coger los datos en lugar desde el teclado, pues desde un fichero o no sé, cosas así. La verdad es que me ha parecido muy interesante y en lugar de trabajar como trabajamos en el primer cuatri, que era cada semana teníamos que entregar como 7 u 8 mini programillas o ficheros que hicieran distintas cosas, pues en esta asignatura hemos trabajado siempre sobre el mismo programa. Poco a poco íbamos construyendo un programa y íbamos mejorándolo cada semana o cada 2 semanas. Y nada, el programa lo llamamos Shopping y básicamente iba sobre analizar los datos y trabajar con los datos de una empresa online o de una tienda online, que en este caso era de cosmética. Y básicamente ibas eso, analizando los datos y, por ejemplo, buscabas el usuario que más hubiese comprado o la marca que más se había vendido, o recomendabas una marca basado en las compras anteriores de ese usuario. O por ejemplo, lo típico que te aparece en Amazon de si has comprado esta marca te gustará esta otra, pues eso lo hacíamos nosotros con nuestro programa. Y me parece súper interesante porque eso sí que le ves una aplicación a la vida real, como acabo de decir, por ejemplo, Amazon, pero a escala mucho más pequeña y que estamos iniciándonos. Pero me parece súper interesante analizar los datos de compras y hacer cosas con ellos, trabajar con ellos, no sé, me pareció súper guay. Lo único es que me llevó muchísimo tiempo, o sea, de verdad, le he tenido que dedicar horas y horas y horas y horas y encima me saltaba, o sea, yo pensaba que lo tenía listo y me saltaba un error y otro error y arreglaba ese y otro error y encima hemos trabajado de manera que teníamos que pasar unos test unitarios o unos test de integración a la hora de hacer el programa para que cuando se lo entregásemos al profesor pues poder saber que lo habíamos hecho bien. Y siempre tenía problemas con los test, que me fallaban, que no sé qué, o sea, eso fue de verdad que me costaba un montón, le tuve que dedicar muchísimas horas y muchísimo esfuerzo y había veces que me agobiaba. Pero bueno, eso, que yo creo que al final bien, he aprendido mucho también con esta asignatura. Vale, ahora pasamos a las notas. En cálculo 2 se podía probar por parciales, en el primer parcial saqué un 3 en la parte de derivación y en el segundo, la parte de integración, saqué un 6. Entonces la media me daba un 4,5, pero como hice las cosas opcionales de presentar en clase algunos ejercicios y correcciones y tal, pues me dio ese medio punto que me faltaba y al final pude llegar al 5 sin tener que presentarme al examen final. En geometría 2 saqué en el examen final un 5,2 y en los parciales había sacado pues un 5, un 6 con algo y algo así, entonces al final la nota se me quedó en un 5,4 y eso, aprobé la ordinaria también. Y luego, métodos numéricos, en el primer parcial saqué súper mala nota, saqué como un 1,5 sobre 10, o sea, fatal, y necesitaba sacar bastante buena nota en el segundo para poder aprobar la asignatura, aparte de hacer una presentación sobre todos los temas y tal delante del profesor, como una entrevista. Entonces eso, el primer parcial fatal, el segundo saqué un 6 con algo, un 7 creo, y luego en la presentación pues me puso los 2 puntos que valía, entonces al final me aprobó y acabé con un 5,1. Luego, estadística descriptiva, el único parcial que tuvimos saqué un 4,5 sobre 10, que fue como de los 2 primeros temas, creo. Luego, las presentaciones en clase, o sea, la participación en clase y las entregas que tuvimos que hacer y tal, creo que me puse los puntos completos. Y en el examen final, que valía 6 puntos, si no me equivoco, saqué un 7,9, así que además me quedé súper contenta. Y la nota final se me quedó en un 8,2, así que aparte de gustarme mucho la asignatura, esto también ayudó, el hecho de que al final se me diese bien y que todo el esfuerzo que puse, que estudié un montón, pues diese sus frutos. Así que súper contenta con esa y eso, también aprobé la ordinaria. Luego, pasando a la parte informática, fundamentos de software, saqué... hubo 4 parciales, en 3 de ellos saqué muy buena nota y en uno creo que suspendí, saqué un 4,5 o algo así. Pero bueno, que en general los parciales bien. Y luego el final... Ah, no hubo final, era solo los parciales. Y
y la media se me quedó en un 7,7, así que también muy contenta. Y luego metodología de la programación, en la parte de teoría, que fue el examen final, saqué un 8, y en la parte de prácticas, que era la que íbamos haciendo durante todo el curso, la que les digo de entregar este programa del shopping y tal, pues saqué un 10 en esa entrega y en el parcial de prácticas también un 10, así que al final la media de la asignatura se me quedó en un 8,8, así que también súper contenta, esa fue mi mejor nota. Y nada, en general estoy muy contenta con mis notas este cuatrimestre porque pude sacarlo todo en la ordinaria, no suspendí ninguna ni tuve que ir ninguna a la extraordinaria, así que he pasado limpia y además desde el principio, con lo cual estoy súper contenta. Y nada, comparado con el primer cuatri, la verdad que una mejora muy grande. Y encima, a ver, yo creo que a esta mejora han contribuido varios factores. Primero, el hecho de poder ir presencial, porque este cuatri hemos ido no presencial siempre, pero íbamos una semana presencial y una semana online. Y a mí me ha ayudado mucho ir presencial, porque el hecho de estar ahí en clase, ver al profesor, tener gente al lado, no sé, como tener una motivación de voy a clase, de no me tengo que quedar online 6 horas así delante del ordenador, sino que voy y oigo y veo y no sé. Hay gente que hace preguntas. En general me lo pasé mucho mejor yendo a clase y aparte que creo que me ayudó mucho a después, no sé, como que, no sé, me atraía más ir a clase y creo que me ayudó mucho la presencialidad. Luego, otra cosa es el hecho de tener la vida social en orden, porque en este cuatrimestre también el haber ido presencial ayuda, he terminado como de formar mi grupo de gente con la que salgo y con la que hago cosas y con la que me lo paso súper bien, y entonces quieras o no, eso de saber que tienes gente ahí que conoces y ya... A ver, en el primer cuatrimestre también he hablado con gente y también quedaba, pero en este cuatri como que se ha terminado de formar todo y eso, he salido bastante más que en el primer cuatrimestre, pero bastante más. Y aún así me he podido organizar de manera que al final me ha acabado saliendo bien también la parte académica. O sea, he sabido darle el tiempo que hacía falta a la parte académica y el tiempo que hacía falta a la parte social. Entonces como que, no sé, he tenido las dos partes en orden y creo que me ha ayudado mucho. Además en este cuatrimestre los profesores también me han gustado bastante más que en el primero, porque en el primero había profesores que me da la sensación de que te intentaban hacer la vida imposible, te intentaban como menospreciar y menospreciar tu trabajo y no te daban esa motivación que a veces te hace falta cuando lo estás pasando mal y cuando estás estudiando un montón. En cambio en este cuatrimestre los profesores eran mucho más dados, lo primero que te intentaban ayudar y te intentaban beneficiar. Eso creo que ayudó mucho y luego que yo que sé, eran como mejor persona, no lo sé, tampoco digo que los del primer cuatri sean malas personas, pero que la forma en la que nos trataban no tenía nada que ver, nos trataban con respeto y como más cercanos a nosotros. Y eso, el hecho de ir presencial también ayuda a eso, a que te vean como una persona y no una pantalla. Y bueno, en general este cuatri lo he llevado mejor y he estado más motivada durante todo el cuatri. Obviamente ha habido momentos en los que he estado súper desquiciada diciendo no puedo más, tengo un montón de cosas que hacer, cosas que entregar, cosas que estudiar y como que no me da el tiempo y yo me agobio y de verdad hay momentos en los que digo no puedo más, no puedo ya con tanto estudio, tal, porque sobre todo en la época de exámenes me paso estudiando toda la mañana y toda la tarde. Entonces pues bueno, eso también me ha agobiado y tal, pero no sé, creo que lo he sabido llevar un poquillo mejor que en el primer cuatri y como al final el resultado ha sido mejor, pues también estoy más motivada. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resuelto dudas si las tenían o si buscaban información sobre la carrera y sobre el cuatri y tal. Y nada, denle like si les gustó, suscríbanse para ver más de mis vídeos y adiós, nos vemos pronto.